Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos. Esperamos que este tiempo sea el que Dios ha separado desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos entender, comprender la razón por la cual estamos aquí en la tierra. No es poca cosa dar gracias al Señor por la vida que nos ha extendido hasta el día de hoy. Sé que muchos de ustedes han pasado tiempos difíciles hasta llegar a este día. Y eso es un milagro, realmente, que el Señor pueda levantar una generación de varones y mujeres entendidos en estas cosas. Así que damos gracias al Señor por todo esto. Y usted también, allí donde está, acá, desde Quito, Ecuador, les saludamos y esperamos que viva agradecido al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has concedido. Que tu Santo Espíritu pueda darnos luz, entendimiento, claridad de todas estas cosas, y que cada uno de nosotros podamos entender la razón por la cual estamos todavía con salud, con vida. Le damos muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos que Cristo sea añadido en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos entender la razón por la cual el Señor nos ha añadido vida. Y no es sino para expresar y dar a conocer a aquellos que no te conocen que tú eres vida, que tú eres luz, y que en la medida que esa luz, esa vida va creciendo en nosotros, libres cada vez más seremos. Te agradecemos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Estamos hablando acerca de los peligros que nos impiden que nuestros ojos espirituales eternos puedan ver a ese Dios maravilloso obrando en nuestra generación milagros extraordinarios de parte del Señor. Pero tenemos que identificar los males, tenemos que identificar los peligros que impiden que nuestros ojos eternos, espirituales, sean abiertos. Una de las oraciones del apóstol Pablo era que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales. Recordar que hay una versión natural, normal, que el ser humano ve todas las cosas. Es como mira Hollywood. Por ejemplo, hablamos de el gozo que una generación había perdido. En lo natural, Hollywood ve una versión, y es la que se encuentra en Juan capítulo 2, que muchos hemos visto películas sobre la vida de Jesús, en donde convierte el agua en vino. Es así como mira el ojo natural, el hombre natural, la versión natural. Pero hay otra versión, que es la versión espiritual, que es mirar más allá del milagro del agua en vino, que es el gozo del Señor.
Había una generación que había perdido el gozo del Señor. En el Salmo 51, cuando David reconoce que había ofendido a Dios, él dice: vuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Y es el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hace, que es que una generación vuelva el gozo, ya que si recobramos el gozo de Dios, la gente siempre tiene tiempo o tendrá tiempo para servir. Hay mucha gente hoy en día que no sirve ni aún pagándoles. Recuerdan los tiempos del Antiguo Testamento, del libro de Malaquías. Había mucha gente que servía, pero servía con el deseo de ser reconocidos, ni aún así. El servicio al Señor se había perdido. La gente ni aún pagando servía como debía de servir. Y hoy en día sucede igual. Hay mucha gente que quiere servir con o por un beneficio personal, para ser visto por el pastor, para ser visto por los líderes, para ser reconocido. Entonces anhelan el servicio para beneficio personal, de darse a conocer. Entonces sirven con un beneficio personal para ser promovidos. Bueno, si tú empiezas, y claro, la gente en las congregaciones dice así: yo empecé sirviendo en los baños y ahora por el servicio al Señor en los baños, Dios me tiene en la alabanza, en la dirección, en el ser jefe de tal o cual ministerio, o en la predicación, porque yo empecé sirviendo. Entonces, el servicio lo hacen con una motivación equivocada, porque no hay gozo. Se ha perdido el gozo como decía el salmista David: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuánto tiempo tienes tú de conocer al Señor? Dices, por ejemplo, tengo 20, 30 años, pero tienes gozo. No se ha perdido hace mucho, ni siquiera he meditado en ello. Entonces vamos a las reuniones apurados, preocupados, desesperados, angustiados, y no mira el rostro de cada hermano cómo asiste a las reuniones. No hay el gozo, y el gozo es diferente a la alegría. La alegría podemos recibirlo en cualquier momento, en un momento determinado, cuando alguien nos da un saludo, cuando alguien nos reconoce, cuando recibimos un premio. Entonces viene la alegría. Pero el gozo es diferente a la alegría. El gozo del Señor, dice la Biblia, es tu fortaleza. Entonces, cuando la persona tiene gozo, el gozo de Dios, siempre en ese tipo de personas, varones o mujeres, habrá tiempo para servir. Lo harán con alegría, lo harán con gozo permanente, constante en el corazón de las personas. ¿Cuántos tienen gozo porque el Señor les ha añadido vida hasta el día de hoy? Dan gracias al Señor. El que tiene tiempo para servir, siempre decimos, esto es un encadenamiento, va una consecuencia por tener el gozo, el servicio. Y esta gente que tiene ese gozo
y tiene ese deseo de servir, siempre va a buscar a alguien, siempre buscará a alguien para ayudarle en el fortalecimiento también de su fe. Siempre buscará a alguien, no se quedará quieto, no se quedará escondido con su gozo, con su don solamente el domingo, sino que siempre estará buscando a alguien para ayudarlo en fortalecer su fe en el Señor. Y sin duda alguna vamos a ver que es una cadena de milagros que toda una generación ha perdido, pero que es tiempo de recuperar lo que se ha perdido. En estos días, escuchando a ciertos políticos hablar, decía, por ejemplo, esta generación, decía, refiriéndose a nuestra nación, es una generación perdida. Y eso me alertó en mi espíritu. Decía este analista, es una generación perdida. Veamos las estadísticas, decía él. Por ejemplo, en la ciudad de Esmeraldas, decía, por ejemplo, acá en Ecuador, vemos a niños que han abandonado sus escuelas, sus colegios. No hay niños, no hay jóvenes. ¿Dónde los encontramos a estos niños? En las calles, en las pandillas. Entonces decía este analista, esta generación es una generación perdida. Y en mi espíritu decía, no, necesitamos recobrar a una generación que aunque el mundo ve perdida, pero Dios sigue obrando por sus oraciones, porque Dios abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, que Dios nos haga entender que hay un cementerio fuera, que hay gente muerta y que necesita ser resucitada. Dije algo importante: si nosotros no vemos a los muertos afuera, los muertos estarán dentro de nosotros, dentro de esta casa. Y habrá, sin darnos cuenta, un muerto tras otro muerto. Y eso es lo que están yendo muchas congregaciones, porque se dedicaron solamente a números o solamente a resultados. Entonces no importa, con tal de tener el auditorio lleno, pero lleno ¿de qué? De muertos, porque gente no ve a muertos, no ve un cementerio. En el mundo está muerto, el mundo está lleno de cementerios. Y si nosotros no resucitamos, los muertos se enterrarán. ¿Dónde nosotros? Y lo triste es que estemos sentados junto a los cementerios, a los muertos. Por eso es que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos de nuestro entendimiento. Entonces, si ayudamos a alguien en ese camino de la fe, Dios nos va a dar a cada uno de nosotros el discernimiento para estar en el lugar correcto, no en el lugar donde quisiéramos estar. Cada uno de nosotros quisiéramos estar en el mejor lugar, acomodados, que no nos falte absolutamente nada, cómodos, etcétera, etcétera. Entonces vemos en las Escrituras que una boda nos lleva a la casa de Pedro. De la casa del apóstol Pedro me lleva a una casa en Capernaum, y de la casa de Capernaum me lleva a la casa de Leví, y de la casa de Leví me lleva a la casa de Simón, por ejemplo. Eso usted tiene que ir averiguando, tomar nota, para luego ir usted a investigar cómo había los hermanos de Berea. Lo que se decía, iban luego
cuando no tenían ninguna interrupción, iban luego y certificaban que lo que se había dicho era verdad. Y usted debe ser ese tipo de personas. Y en la casa de Simón encuentro, y es lo que va a pasar a nuestro alrededor, es que la gente no necesitará que tú o yo prediquemos siempre para sentirse que ha vivido alejado o alejada de Dios. No habrá necesidad de predicar, sino que la gente va a sentir en su corazón cuán lejos está de Dios, cuánto no extraña a Dios. Decía los días domingos el mensaje que estamos hablando y que Dios nos está volviendo a repetir: diles que les extraño a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la presencia de la vida de Cristo es la que es impartida a la vida de las personas. Es decir, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú te halles, hay una vida que está dentro de ti, que es impartida a las personas que están a tu alrededor. Consciente o inconscientemente, es una vida que está siendo impartida, y más vale que tú estés consciente de aquello. Hablábamos en los días anteriores de que debemos tener conciencia y no vivir una vida inconsciente, adormecida, acomodada o sin sentido muchas veces. El segundo gran de los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó es que veía gente agradecida. Gente agradecida por haber creado cada uno de nosotros un ámbito. Es decir, cada uno de nosotros somos responsables de crear ámbitos, espacios, lugares donde Dios tenga la libertad de moverse. Pero es nuestra responsabilidad de crear ese tipo de ámbitos. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Tú puedes generar ámbitos de incertidumbre, de incredulidad, cuando vas a un lugar, a una casa, a tus parientes y comienzas a hablar negativamente. Todo está mal, nada está bien, todo funciona mal, todo está mal. Entonces esos son los ámbitos que tú estás generando. Pero cuando tú llegas a un ámbito donde hay tinieblas y tú llegas y sabes que tienes luz, la luz vence las tinieblas. Entonces la gente comenzará, sin darse cuenta, a mirarse a sí mismo y entender que necesita ser agradecida a Dios. Por ejemplo, cuando empezamos la reunión, no era un simple saludo, sino que era algo que nosotros tenemos que ser conscientes, que Dios nos ha dado vida hasta el día de hoy. Y eso es un milagro, porque bien pudiéramos estar bajo tierra. Hemos sido librados de muchas cosas, algunos han sido librados de haber sido atropellados, de haber sido tomados prisioneros, etcétera, etcétera, de sufrir un accidente, etcétera, etcétera. Han sido y hemos sido librados. Así que tenemos que detectar aquello. Y uno de los males que hemos estado hablando, que es el humanismo, nos dejó algo. Y es que la gente, varones y mujeres, no sabe decir o no puede decir gracias.
La gente cree en los derechos, derechos humanos, derechos que tenemos como individuos. Ahora hay derechos de los animales, ellos tienen derecho, no en el servicio, sino en los derechos que cada uno tiene. Entonces, yo no sigo porque tengo derechos jurídicos, judiciales, etc. ¿Sabes por qué hay pocos servidores en todos los ámbitos de la vida? ¿Por qué hay carencia de varones y mujeres en el mundo que sirven? Claro, la gente llama líderes, liderazgo en todos los órdenes. Y claro, hemos hablado de que el ser humano que conoce al Señor es un líder, no necesita un curso de prepararse, de capacitarse para ser líder, no, debe de entender que es portador de luz. Jesús dijo, ustedes son la luz de este mundo. Lo que estaba diciendo a los que no entendían era que ustedes van a ser los que estén de cabeza, líderes, lo que el mundo habla, ¿no? Portadores de luz. Recuerda, los que tienen luz como una linterna, ¿verdad? Estamos en un cuarto oscuro. Hay mucha gente, pero solamente uno tiene luz, entonces se va de cabeza, va guiando a los demás. Entonces, la Biblia dice que tú y yo somos luz del mundo, somos líderes. Entonces, no hay tal como creían los griegos, que ser líderes era aquella persona llamada por algún dios, no todos, sino una persona. Es el mismo pensamiento que tienen las escuelas, los colegios, las universidades, hasta el día de hoy. Y el mundo sigue creyendo hasta el día de hoy. Y hay muchos creyentes que no saben. Dice, yo no soy líder. ¿No es que? Yo no soy líder. Porque no he seguido tal curso. Porque no participo en tal cosa. Porque tantas cosas. Es como estamos definiendo la palabra iglesia, cuando hay muchos creyentes que hablan de la iglesia como un edificio, como una organización que no les compete a ellos. Me voy de la iglesia, me voy de esta iglesia a otra iglesia, como que la iglesia fuera algo que hay que dejar. Somos nosotros, personas, varones y mujeres, que conformamos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, piensa lo que está diciendo. Me voy de mí mismo, me voy de Cristo, porque Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, son uno solo. Entonces usted no puede alejarse de la iglesia si es usted mismo. Entonces tenemos que tener propiedad, tenemos que dar valor, decíamos, a las palabras. Si nosotros no damos valor a las palabras, muchas de nuestras palabras no tendrán repercusión ni valor alguno en nuestro mundo, en nuestro sistema. Entonces, hablamos de que hay falta, el mundo dice, hay falta de liderazgo, por ejemplo, en cualquier orden de la vida, en la política, en la economía, en las artes, en el liderazgo. Por ejemplo, escuchamos música hoy y no es lo mismo que escuchar la música de hace, qué sé yo, 50, 40, 30 años atrás. Mucho de la música hoy en día es puro ruido. ¿Lo ha escuchado? ¿Usted se ha detenido a escucharla? Gente cantando. Y uno tiene que estar adivinando qué es lo que está diciendo, aun cuando canta en el mismo lenguaje como el español, por ejemplo. Mucho ruido. Mucho de la música hoy en día es mucho ruido, porque nadie
está pensando en servir, más bien están pensando en servirse a sí mismos, sentirse bien. ¿O crees que es una adicción? Es pegarte algo porque te hace sentir bien, ¿no? Hay música rap, algunos se pegan algo para sentir bien, aunque ni entienden lo que están cantando, pero se siente bien. O porque crees o creen ellos que también hay otra gente que debe sentirse bien. ¿Por qué escuchan tal música? Porque se siente bien. Aunque hay otro que les estorba, molesta, pero ellos se sienten bien. Entonces hay música, dice, para todo gusto. Total, de que usted se sienta bien, aunque ni entiende, pero se siente bien. Entonces, preguntamos, ¿cómo es nuestra vida de agradecimiento? ¿Cómo es nuestra vida de agradecimiento? ¿Solamente a quienes te sirven en el Señor? ¿O ni siquiera ellos? Como que es una obligación. Recuerdo que hace unos 30 años atrás, 50 años atrás, nuestros padres, por ejemplo, nos mandaban a la escuela o mandaban a los niños con ciertos regalos de gratitud, de agradecimiento a los maestros. Decían, regala esta canastita a tal maestro porque de alguna manera te enseñan lo que nosotros no pudimos o no tuvimos la ocasión. No había maestros. Pero tú tienes un maestro que te enseña a leer, a escribir, a muchas cosas. Para que seas, decían los padres, para que no seas ignorante. Y salgas de la ignorancia. Agradecimiento, lo cual se ha perdido en esta generación también. Eres conocido por alguien que dice gracias, gracias. Por ejemplo, la mujer que lavó los pies de Jesús, dice que ella le besó a nuestro Señor Jesucristo muchas veces. Muchas veces. Ese es el milagro de que entró una mujer. Dice que lavaba, jugaba con sus lágrimas su cabello y lavaba los pies del Señor. Ese es el milagro. Claro, no sé cómo Hollywood lo ve, cómo la gente lo ve, cómo los discípulos lo ven. ¿Acaso no se da cuenta el Señor que esta mujer es pecadora? Decía. ¿Cómo ves tú esa escena? Recuerda que hay dos versiones. La una versión natural, como mira el hombre natural, como mira Hollywood. Y la otra versión espiritual, cómo miramos los hijos de Dios. Claro, si nuestros ojos todavía están cerrados, vamos a mirar, aunque nos haga llorar Hollywood, aunque estemos llorando, pero esa es nuestra versión. ¿Cómo mira Hollywood la obra de Cristo en la cruz? Hollywood mira los dos palos, cogieron dos palos. Pero ¿cómo miramos nosotros? Ya que el apóstol Pablo siempre identificaba la cruz con Cristo porque no podía separar. Era algo mucho más importante, mucho más valioso, mucho más eterno. Gente agradecida. Esta mujer era una mujer que besó a Jesús muchas veces y ese es el milagro. Por eso es que cuando las personas nacen en la fe, varones y mujeres, en una casa donde se vive esto de agradecimiento, es imposible que alguien se vuelva atrás en la fe. Imposible. Imposible.
porque hay una gratitud de que Dios nos ha salvado y nos ha resucitado. Una persona que entiende esas cosas es imposible que se vuelva atrás. No así una persona que viene a las reuniones, que sigue a Jesús por recibir algo. Y ya lo identificó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, usted puede leer en casa. Jesús le decía a las personas, a la multitud: ustedes me siguen por interés, porque les di de comer. Algunos le decían al Señor: es que Él me sanó y me libró del cáncer, y mañana cuando te vuelvas a enfermar y el Señor no te libra, por más que tú oras, por más que tú pides, porque de algo tienes que morir, ¿verdad? Entonces hay mucha gente desilusionada, mal agradecida. Recuerda, yo siempre pongo el ejemplo de Lázaro, que resucitó, el Señor le resucitó a Lázaro, pero hay la tumba de Lázaro. Lázaro volvió a morir. Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero la suegra de Pedro volvió a morir de algo, tuvo que haberse muerto. Entonces hay mucha gente que anda resentida con Dios porque Dios le sanó de un tumor, de un cáncer, de una enfermedad, o porque tenía problemas en su casa, ¿no?, con su cónyuge, con sus hijos, etc. Y luego pasaron ciertos años y otra vez los mismos problemas o peores problemas. Y dicen como Dios hizo, entonces también lo hará, y no lo hace. Entonces gente resentida, hay mucho resentimiento de personas porque Dios no sanó a la mamá, no sanó a la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Resentidas, solo que no lo dicen. Tenemos un auditorio de personas resentidas, solo que no lo dicen. Simplemente se acostumbraron, bueno, aquí tengo que estar, y cuando sea el tiempo de Dios, el tiempo de Dios ya fue, ya oró, ya hizo, ya actuó. Él no va a hacer absolutamente nada. Nunca le pidas a Dios que haga algo, nunca. Dios, sáname, haz un milagro, nunca, porque ya Dios lo hizo hace 2000 años. Más bien pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales que necesitan estar abiertos, que Dios nos revele lo que ya nos ha entregado en la obra de la cruz. Por eso es importante entender lo que pasó en la obra de la cruz, lo que sucedió los 3 días en la obra de la cruz. Tú y yo tenemos que saber, tú y yo tenemos que pedir al Señor cada día que el Señor nos comience a revelar lo que sucedió realmente en la obra de la cruz, y no solamente quedarnos con la versión de Hollywood, que por más que nos hace llorar, que por más escenas tristes, ¿no?, y nos quedamos solamente con esa versión, y que en estos días nuevamente el mundo recordará, y que a nosotros nos gusta ver esas películas, lo emocionante que es, lo hermoso que es, lo que nos hace sufrir, llorar, qué lindo, y ahí nos quedamos, pero no entendemos realmente lo que sucedió, lo que pasó. Entonces, cuando nuestros hijos comienzan a ver, por ejemplo, que los padres dan gracias al Señor, son agradecidos continuamente, frecuentemente, no están quejándose, no que la esposa está esperando a su cónyuge que llegue para contarle los problemas que hay, las vicisitudes que hay. Por eso la palabra de Dios dice, una mujer así es como una gota continua de agua, ¿no?,
que en un hogar, en una casa, una mujer religiosa así, que es difícil en un hogar, en una familia. Entonces los hijos tienen que ver en los padres el agradecimiento. Entender que en la familia es cuando los hijos reciben la fortaleza. No es en las escuelas dominicales, no es en las escuelas, en los colegios que deben de aprender. No es que los abuelos tienen que enseñarles. No deleguemos nuestra responsabilidad como padres de enseñar en todo tiempo a nuestros hijos. Y una de las cosas que los hijos tienen que ver es que son agradecidos a Dios. Todo el tiempo. Agradecidos al Señor. Todo el tiempo. Claro, ¿cómo va a haber agradecimiento si no hay gozo en nuestros corazones? ¿Cómo va a haber agradecimiento al Señor si no hay gozo y no hay servicio, sino que hay gente que espera o que los hijos le sirvan a uno? Que es lo que los padres muchas veces esperan. Bueno, yo te doy la educación, la alimentación, esperando que tú me devuelvas. Hermanos, así vive mucha gente equivocados. Por eso la Biblia enseña y dice, los padres nunca atesoran para sí mismos, sino para vuestros hijos. Qué importante es eso. No es que los hijos van a reembolsar a los padres lo que los padres han hecho un día. Cuán equivocados están. Muchos padres viven desilusionados, defraudados. Claro, porque los hijos hacen su familia, hacen su hogar y se irán lejos a cuidar de su casa. Ese es el orden de Dios. No se quedan los hijos para cuidar a los padres. Es la sociedad que nos ha impuesto esto. Es la sociedad que nos marca cómo debemos de funcionar. Y no es Dios quien nos marca el destino de la gente o de las personas. Entonces los padres tienen que comenzar a ver, a decir gracias al Señor todo el tiempo. Son agradecidos. Pero ¿cómo vamos a ser agradecidos si vivimos una vida natural? Si estamos pendientes de todo lo natural que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que siguió o sigue a estos analistas en donde hablan que esta generación ya está perdida, ya no hay nada que hacer. Y hay muchos creyentes naturales que oyen estas noticias. ¿Cuán desazonados estarán? ¿Cuán desalentados se sentirán? ¿Cuán frustrados estarán? Esperando que Dios haga algo. Que Dios haga algo. Y Dios no va a hacer nada. ¿Escuchó? No va a hacer nada. Es la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios que van a revertir o que van a cambiar las estadísticas que estamos oyendo en lo natural. Entonces, ¿cómo van a ser agradecidos las personas, varones y mujeres, si viven una vida natural? Y la vida natural debemos de entenderlo tú y yo como hijos de Dios. Toda la vida natural está mal, ya lo sabemos. No tenemos que escuchar a los políticos, no tenemos que escuchar a los que dan noticias, no tenemos que escuchar las estadísticas. Todo está mal. Absolutamente. Claro, sin Dios no puede estar bien. El mundo está mal y cada vez estará peor.
El mundo, el sistema mundo, los que no conocen al Señor, son aquellos naturales, están muertos. ¿Lo escuchó? Están muertos. Y si no tienen al Señor, están muertos. Por eso tú y yo hemos sido resucitados a una nueva vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Entonces, todo está mal en lo natural, en la televisión, todo, aunque sean programas de familia, aunque sean programas de esparcimiento, como me hace recordar ahora mismo aquellos programas de buscando talentos, y la gente metida y creyentes metidas ahí en buscando. Ojalá a mí me tomen en cuenta, yo también canto bien. Ojalá a mí también yo salga uno de los favorecidos, esperando que el mundo que tú y yo sabemos que está mal pueda reconocernos. Qué mal estamos, ¿verdad? No estamos siendo conscientes de lo que somos y de lo que ya tenemos en Cristo el Señor. Y claro, ¿cómo vamos a vivir vidas agradecidas? Y salimos de los programas quejándonos, ¿no es cierto?, hablando a todo el mundo, criticando a todo el mundo, porque también somos naturales, igual que ellos. Por eso el apóstol Pablo estaba enseñándonos que todo el tiempo tenemos que renovar nuestra forma de pensar, porque si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Eso es tan importante. Entonces, cuando hay gratitud, cuando hay agradecimiento a Dios, eso es un milagro. ¿Lo escuchó? Eso es un milagro. Cuando hay una generación agradecida. No se trata solamente de que yo sí soy agradecido. No, hablamos de una generación, hablamos de una familia agradecida al Señor. Entonces vamos a las reuniones en una actitud de agradecimiento a Dios. No porque Dios nos debe algo, o tiene algo que hacer, o yo necesito que Dios haga algo. ¿Por qué vamos a las reuniones? ¿Para qué vamos? Entonces, no solamente hablando de esta mujer que jugó con sus cabellos a nuestro Señor Jesucristo, no era solo el perdón de una mujer pecadora. El milagro era que no fuera tan feliz, sino que no olvidara de agradecer. Hay mucha gente que se siente feliz porque ya son salvos y nada más. Y qué felicidad, qué dicha. Pero no son agradecidos. La gratitud al Señor sale o nace de muchas maneras. A veces en las reuniones decimos: a ver, ¿a cuántos agradecen al Señor y esto con dinero? No, es una gratitud constante o continua al Señor. Agradecimiento permanente, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, al Señor. El humanismo, entonces, lo que ha hecho el humanismo es quitar de nuestro vocabulario, de nuestro diccionario, ya quisiera quitar la palabra gracias. Gracias damos al Señor. Entonces, el humanismo, que es el hombre por el hombre, el bienestar del hombre, el mundo está compuesto por humanos naturales, le hizo pensar al hombre que el hombre se merece que los demás hagan las cosas bien para él. Eso es lo que el humanismo nos enseña, que los demás
tiene que hacer bien las cosas, pero para él mismo. En eso están marcados los gobernantes, ¿verdad? Quieren que ellos hagan bien las cosas, los que delegan, pero para quedar bien él. No interesa a los demás, no interesa el bienestar, sino él. Porque ese es el humanismo, que le hizo pensar al hombre que el hombre se merece que los demás hagan las cosas bien para él mismo. Y el problema es que el otro está pensando en lo mismo. Ese es el problema. ¿Has visto los chantajes? Yo hago tal cosa, pero si tú también haces lo mismo, o haces mejor todavía. Entonces empezamos a jugar algo que o debe ser innato en nosotros, por lo que Cristo está en nosotros. Yo hago, pero espero que tú también hagas mejor. A veces ese es el trueque que hacemos con las personas, con la familia, con los hijos, con los cónyuges. Yo hago esperando que tú también hagas mejor. Ni siquiera lo mismo, sino mejor. Entonces, además de ser agradecidos, en esa casa, cuando entró esa mujer, se reconoció, cuando estaban jugando y el Señor habló, se reconoció que Jesús era el Señor. Él dijo: esta mujer ha preparado, me ha ungido de antemano. Todos reconocían que Jesucristo era el Señor. Y cuando la casa o la familia de Dios, hablamos en un sentido casa, claro, usted está pensando en su familia nada más biológica, pero vamos mucho más allá. Cuando hablamos de una casa, cuando hablamos de una casa mayor, como es la reunión de creyentes de los hijos de Dios, esa es la verdadera casa, familia de Dios. Se reconoce que Jesucristo es el Señor, pensando en una casa, todos los miembros de su familia biológica, pensemos un momentito, todos los miembros de su familia biológica creen que Jesucristo es el Señor. Y luego eso mismo es extendida a una casa mayor, a una congregación donde nos reunimos y reconocemos que Jesucristo es el Señor. Esa casa se volverá profética. Y no porque alguien comienza a levantarse y dice: yo soy profeta de Dios y tu vida es esta y este otra y este otra, y Dios nos mostró. No. Simplemente el profeta reconoce que Jesucristo es el Señor. La casa se vuelve profética cuando todos los miembros, los hijos de Dios, reconocemos que Jesucristo es el Señor. Entonces se vuelve una casa profética. Decimos: nosotros somos apostólico y profético, porque enseñamos las enseñanzas de Jesucristo y porque reconocemos que Jesucristo es el Señor de esa casa, de esta casa. Es el que gobierna nuestras vidas. Por eso es profética. Jesús dijo: en esta casa, por primera vez, alguien ha reconocido que me tenía que ungir para mi muerte. Por primera vez. Si usted mira los acontecimientos en orden, va a ver que esta mujer en esa casa reconocía a Jesucristo como Señor, y en esa casa alguien había reconocido que tenía que ungir a nuestro Señor Jesucristo para su muerte. Y todo esto pasó en una casa. En una casa, si miramos bien los acontecimientos, hubo perdón,
hubo gratitud y también hubo profecía. Perdón, gratitud y profecía. Ese es el milagro. Que nosotros, que nuestros ojos espirituales tienen que ver o deben ver. Espero y anhelo que cada uno de nosotros podamos experimentar y ver en nuestras casas primero el milagro. Si nosotros no vemos el milagro y estamos esperando venir a la reunión a ver el milagro, estamos equivocados. Es en su casa donde empieza todo. Y todo esto que usted va viendo en su casa, va experimentando en una casa mayor como esta. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender estas verdades. Y pedimos que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestros ojos espirituales y que cada uno de nosotros recibamos revelación, sabiduría de Dios y podamos entender y comprender lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te agradecemos de todo corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos también invitarte a los días sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos acá reunidos. Los domingos a partir también de las 9:30 de la mañana, si Dios acá en Quito, Ecuador. Gracia y paz a cada uno de ustedes.